No podemos dejar de clamar, de orar por nuestra nación. Hay muchas cosas que espiritualmente suceden, que siguen sucediendo, y es el propósito de Dios que nosotros sigamos en oración, buscándolo, amén. Hoy en día, pues, por lo menos aquí en nuestra ciudad, de lo que uno puede ver, pues hay personas que no gustan de congregarse porque pues dicen muchos que descubrieron que no necesitan congregarse. Otros dicen que es un juicio que ha venido a las iglesias cristianas. Y son unos errores tremendos, unas interpretaciones que no tienen nada que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de entender algo. Nosotros nos estamos acercando a un tiempo en el cual el mundo tiene que ser gobernado, como lo dice la palabra de Dios, en cabeza de alguien que va en contra de Dios, que va en contra de la palabra del Señor, y que por muchos años hemos conocido que la Biblia lo descubre como el falso Mesías, ¿sí? Cuando vino lo de la pandemia y lo de la cuarentena, sin importar si la crearon o sin importar si salió de un mercado de un país o si fue creada en un laboratorio, sin importar esas cosas, lo que sí es importante es que todas estas cosas empujan para que aparezca el antimesías. Todas estas cosas son impulsadas para eso, para que Él aparezca. El que todo el mundo se tenga que vacunar, la van empujando, no hablo de este país, sino en todos los países, para que todas las personas de alguna manera se preparen mentalmente, ¿sí? Entonces usted ve en Estados Unidos personas que están allá, y aún en los noticieros vemos que no se puede comprar ni vender, ¿cierto? No se puede entrar fácilmente a un supermercado si no muestra el carnet de vacunación, ¿sí? Eso está sucediendo allá. Nuestro hermanito Brian, pues él nos cuenta que allá todo el mundo se está vacunando. La Biblia dice eso en Apocalipsis, ¿sí? Que llegará un momento en que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, del dragón, ¿sí? Con lo de la pandemia y con lo de la cuarentena, ¿qué sucedió? ¿Será que es cierto que no necesitamos congregarnos? Le digo una cosa, era mejor estarse congregando, era mejor, se pasaba desapercibido. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Ahora los que estaban desapercibidos para el sistema que viene, el sistema del anticristo, ellos van a manejar todo lo que es la internet. La internet fue creada para él. Entonces, mucha gente que estaba de incógnito, que estaba desapercibida para ellos, ahora se dan a conocer, y dan a conocer su creencia. ¿Cuándo? Cuando ahora llaman a empresas de comunicaciones para que le instalen la internet. Ahora, cuando los jóvenes, todas las personas tienen que introducir sus datos a estas comunicaciones, a estos medios de comunicación, y a través de todas esas, de toda esa información, saben la inclinación que se tiene, religiosa, política, en fin, ¿sí? Entonces, todo esto es con un propósito. No es solamente aquí en nuestro país, eso es mundial. Y es empujar a la gente, al mundo, que se mentalice que vendrá un nuevo gobierno que cambiará todas estas cosas, todos estos desórdenes. Hoy en día,
para el que entiende o para los que escudriñamos sobre muchas cosas que están ahí, mucha información, comprendemos que ya no hay partidos ni de acá, mucho menos de aquí, porque todo apunta a quitar todas esas creencias. Lo mismo la religión, ya no habrán cantidad de religiones, sino que habrá solamente una. Y es para empujar a toda la humanidad a que se cambie su forma de pensar, de que todo esto será supuestamente para bien de la humanidad. Dicho esto, nosotros debemos de entender cuál es el propósito entonces de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de que Dios todavía permita que hayan personas como ustedes que se congregan? ¿Cuál es el propósito? Y la palabra de Dios nos da mucha luz acerca del propósito por el cual Dios estableció en Jerusalén con judíos lo que se llamó la iglesia del Señor. Estaban esperando que viniera el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que estas personas estaban en oración. Después de que el Señor subió y estuvo 40 días, estos hombres y mujeres estuvieron 10 días en clamor, clamando al Señor, pidiendo lo que se les había prometido. Cuando vino este poder, cuando vino esta unción para salir y no estar escondidos, sino predicar el mensaje de vida eterna, empezando desde Génesis, desde Moisés y los profetas, porque así se debe de predicar la palabra, y así está establecido, y así lo enseñó el Señor en el camino a Emaús. Habían dos hombres que iban caminando de regreso con mucha tristeza por lo que había sucedido a su Señor. Y el Señor se filtró en esa conversación y comenzó a indagar sobre ellos, y ellos manifestaban una tristeza muy profunda de lo que le había pasado a su maestro. Y él les recrimina diciendo: ¿acaso no entendéis? ¿Por qué estáis tristes? Y el Señor tuvo que tomar nuevamente, dice allí en Lucas, en el camino de Emaús, que él comenzó a enseñarles, a hablarles desde Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la palabra de Dios, y todos los profetas hasta llegar a él, para que ellos entendieran cuál era el propósito de la Pascua. Que en la Pascua no deberían de estar tristes, sino gozosos. Y que esa Pascua traería liberación de la muerte, de la esclavitud. No solo la física, sino la de espiritual, la del pecado. Y que esa sangre derramada en ese madero, pues traería vida eterna. Y él comienza a hablarles, y luego se aparece nuevamente a los discípulos en la noche, y ya usted conoce todo ese relato. Los une. El Señor lo que hace es unirlos, volverlos a traer. En vez de ir a Emaús, devuélvanse y esperen la promesa del Espíritu. Esperen allí, reúnanse. Antes de que yo me suba, conozcan, entiendan que deben de estar reunidos para que el poder del Espíritu de Dios venga sobre ustedes. En primera carta de Pedro, en el 2:9, dice de nosotros, primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces está diciendo cosas importantes de quiénes somos nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Está diciendo que nosotros tenemos una estirpe, venimos de un lugar importante, de una casa, de una familia, somos una familia.
Y esa familia está lavada en la sangre del Mesías. En esa sangre nosotros recibimos vida. Entonces dice que nosotros somos linaje, pero no es cualquier linaje, sino que es un linaje que Él escogió. Dios escogió y nos escogió a cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:9. Entonces dice que ese linaje, como no es cualquier linaje, Dios lo colocó de la realeza, porque Él es rey. Dios es rey. ¿Y qué hace un rey? Tiene autoridad para gobernar. Y tiene autoridad para dictar normas, leyes, a favor de su pueblo, a favor de su reino. Entonces Él dice que somos linaje, una estirpe, que esa estirpe no es cualquiera, sino que es escogida por Dios, que somos de la realeza de Dios, porque Él es rey, dueño de todas las cosas, y como dueño de todas las cosas, pues todas las cosas en Cristo Jesús nos pertenecen. Nos pertenecen. Pero no todas las personas pueden caminar en las cosas del Señor, aún conociendo al Señor. Por eso Él dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque no puedo yo vivir en el Señor conociendo la palabra de Dios y trayendo a mi mente pensamientos que producen amargura, de lo que me pasó hace años, de lo que hicieron mis padres, de cómo me fue en la infancia. Todas esas cosas, es allí cuando la palabra de Dios nos dice que Él hace nueva todas las cosas. Entonces, muchas veces no vemos lo que somos en Cristo Jesús, en el Señor, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, porque todavía arrastramos cosas del pasado. Cuando el Señor dice: suelten toda raíz de amargura, suéltense de ella y vivan conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces nos dice también que somos sacerdocio, y el sacerdocio es un servicio, pero ese servicio debe de ser representado por personas que han sido lavadas, santificadas en la sangre del Señor, en la sangre de Jesús, en la sangre de Yeshua. Y esa santificación lo lleva a estar consagrado para Dios, tener una vida de consagración, así como lo hacían los hombres de Dios, como lo hacían Jeremías, Nehemías, Daniel, que a pesar de sus labores como gente importante de esos reinos, ajenos al reino de Israel, pues estando en ese servicio, en esa atención a ese reino, también buscaban del Señor. No había impedimento para buscar del Señor y actuar como intermediarios en oración y en clamor por su pueblo. Eso era lo que ellos hacían. Servían al Señor de esa manera, en oración, en clamor por su pueblo. Y así está usted llamado para que lo haga, para que clame por su familia, por la nación, por el barrio donde vive, por los vecinos que lo rodean, por la iglesia en la cual usted se congrega. Entonces hay mucho por orar. Cuando usted empieza a introducir en su oración estas peticiones a Dios, la oración se hace extensa y usted se va llenando. Dios va trayendo el poder del Espíritu sobre usted. Entonces, nosotros somos esa iglesia, somos ese pueblo de Dios
somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos santificados para estar en la presencia de Dios, para clamar por la nación. Y Dios es el que con su palabra, Dios es el que nos purifica, el que nos da la pureza, es la palabra de Dios. Por eso el sacerdote la iglesia, el pueblo de Dios debe de instruirse en la palabra de Dios. Amén. Pero también nos dice que somos una nación santa, o sea, un conjunto o un grupo grande de personas que tienen un mismo rey, que tienen una misma lengua, que tienen un mismo propósito, que tienen un mismo idioma. Y eso es el pueblo de Dios. Cuando usted se introduce, cuando usted entiende cuál es el propósito de la iglesia, usted es la iglesia, no es el templo. Estos son paredes. Pero cuando usted entiende que usted es real sacerdocio, que usted es nación santa, usted hace lo que el Señor dice. Y lo primero que el Señor habla es convocar asamblea, reunirse, para que la oración sea poderosa en el Señor. Y yo he visto cómo en este tiempo, todo esto que pasó a partir del 28 de abril, la iglesia hoy en día es una iglesia débil. La iglesia cristiana no tiene poder. Es una iglesia sin ayuno, sin oración, sin clamor, por excepción de unas pocas que todavía se reúnen. Pero hablo de la iglesia que se acomodó a la internet, que se acomodó a solamente predicar por un estado, a esa iglesia que se acomodó a decir, no, yo en mi casa también oro, y su oración no llega a más de 15 minutos, porque la otra parte de esa hora que dice estar en oración son como Marta, ocupados en sus quehaceres en vez de atender al Señor. Otros están durmiendo como los discípulos, como en el Getsemaní, que el sueño los atrapó y no pudieron seguir orando. Esa es la iglesia. ¿Por qué? Porque han perdido el sentido de la iglesia. Esta ciudad de Cali, hace muchos años, en la iglesia donde me congregaba, en la iglesia aquí en el sur de Cali, sobre la 65A, ungió la ciudad de Cali con un helicóptero, el hermano Orlando Guevara, piloto. Como él trabajaba, como fumigaba en helicóptero, él con el pastor de esa congregación que es familiar mío, en ese tiempo, en el año 2000, en unas fiestas que se hacían ahí en la iglesia, que era Día de Acciones de Gracias, pues se empezó a ungir la ciudad desde temprano, derramando aceite desde el cielo, para ungir la ciudad, de norte al sur, del sur a norte, de oeste al este, varias veces. Se demoraron muchas horas haciendo eso. El helicóptero volvía y aterrizaba y volvía y levantaba vuelo, y por varios días. Entonces había un mover del Espíritu. Les decía yo en una de las prédicas que la primera vigilia que se hizo unida en la ciudad de Cali fue en el Coliseo del Pueblo, impulsada por el pastor Randy Macmillan de la iglesia Comunidad de Fe. El pastor que hizo lo de ungir la ciudad fue de la iglesia Catedral del Amor de ese momento, que hoy ya no existe, ¿cierto? Cambió su doctrina, pero en ese momento se era guiado por el Espíritu de Dios. Pero hablando de la vigilia unida, la primera se hizo en el Coliseo del Pueblo, 16,000 personas adentro y otra gran multitud igual afuera. Era una iglesia que entendía el propósito por el cual había sido llamada.
se reunían a orar y a ayunar. Y en esos años, del año 90 al año 95, había gran violencia en nuestro país. Estaba en apogeo el narcotráfico. Había mucha maldad. Pero cuando se levantó la iglesia que entendió el propósito por el cual había sido llamada, todas esas potestades fueron derribadas. Todas esas potestades rápidamente fueron derrumbadas. Pero hoy la iglesia, mire todos los días, todos estos días que hemos pasado, llevamos más de 18 días en eso, en esta situación de maldad. ¿Por qué? Porque Satanás sabe sus estrategias y las aplica a un pueblo que está dormido. Le echan la culpa a los pastores, que allá en esas iglesias, que allá en esas congregaciones están en juicio porque ya no se congregan, imagínense. No se congregarán ellos, pero nosotros todavía nos seguimos congregando. Y no solamente esta congregación, sino muchas otras en nuestra ciudad. Porque entendemos el propósito al cual hemos sido llamados, que tenemos poder en la palabra de Dios para derrumbar fortalezas y potestades. Por eso no cualquiera está llamado a la predicación. Hay personas que predican la palabra, pero cuando vienen estas situaciones tan difíciles, empiezan a pedir al presidente que los ayude, empiezan a pedirle a la alcaldesa, al alcalde que los ayude. Empiezan a pedirle a la gobernadora: ayúdenos, ábranos el barrio, porque son gente que no ha madurado espiritualmente en la palabra. Y el Señor dice que ellos serán juzgados. ¿Cuándo? En esa situación. Mostrarán lo que tienen por dentro. Entonces, el propósito de la iglesia es ejercer la autoridad la cual Dios nos ha dado. La iglesia debe de entender el lugar que ocupa dentro de su nación. Usted es importante para Dios y para la nación. Sus oraciones son importantísimas. Su clamor por la ciudad, por las personas que le rodean, son importantes delante de Dios. Por eso usted no debe de dejar de orar ni de clamar. Usted es una lámpara encendida. Usted se convierte en una lámpara que tiene aceite, que tiene unción cuando le abre su boca y comienza a orar. No cuando se queja, sino cuando comienza a orar, a clamar, a decirle: Padre, esta es tu ciudad. Esta ciudad fue ungida allá en el año 2000 por esos hombres, éramos muchos. Se levantó ese otro hombre a hacer la vigilia unida, la primera, la que no fue transmitida por ninguna parte, pero que se entendió que había un pueblo grande en la ciudad de Cali. Y luego se formó lo que hoy se llama ASMICEP, y ellos en su organización, pues ahora sí, esta es la primera vigilia unida, y la hicieron en el estadio, en el antiguo estadio Pascual Guerrero. Y aún ahí hubo multitud de gentes que entendieron el propósito del clamor, de la oración. La primera, la segunda, la tercera vigilia llenas del Espíritu de Dios. Ya después empezaron a mostrar sus intereses, o sea, perdieron el propósito de la iglesia. Pero aún ahí Dios tiene misericordia. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren, y dejaren sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. O sea, la misericordia de Dios está todavía. Entonces no podemos perder ni dejar de entender el lugar que ocupamos como iglesia en este universo de las cosas visibles y de las cosas invisibles. Entonces, hoy tenemos tanta distracción que se han perdido los valores, las cosas importantes de la vida como hijos de Dios, ¿cierto? El uso excesivo de la internet o de los medios de comunicación, excesivo en el sentido de que no se buscan cosas importantes para instruirse, sino que se pierde tiempo en cosas que no producen
un pensamiento bueno, provechoso de lo que es la internet. Entonces, Dios a través de la palabra nos enseña la importancia, el poder que nosotros tenemos cuando nos vestimos de ese sacerdocio, de esa nación santa que somos. Hace 8 días hablábamos de la guerra espiritual, de la armadura de Dios, que no es decir, me visto con las sandalias del Evangelio, me pongo en la oración, ¿no? Me pongo el casco, me pongo los guantes, me pongo la espada y vengo a derrumbar a ver quién es que viene. No, está hablando de una vida con autoridad. No solamente ora, sino que su vida es una vida de oración, de clamor. Una persona que camina en el Evangelio y que predica el Evangelio. Hay gente que predica el Evangelio, ¿cierto? No hablo de pastores, gente del común, sí, el que tiene un taller, el que tiene una reparación de no sé qué. Tienen un taller, hablan del Evangelio, pero no caminan en el Evangelio. Su carácter todavía no ha sido formado. Todavía están llenos de temores. No, la palabra de Dios nos habla de que nosotros caminando en el Señor, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea, su palabra. Porque su palabra es espíritu, su palabra es nuestra fuerza. Entonces dice la palabra de Dios, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Satanás, contra toda obra del diablo que pone dudas ¿en dónde? En la mente de todo ser humano. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados. Por eso es que uno debe de orar por el barrio donde vive, por los vecinos que le rodean, porque hay potestades de las tinieblas que gobiernan ciertos lugares, y luego por la ciudad, y luego por el país, y eso es de todos los días. Entonces dice, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, o sea que impulsan a las personas que no tienen la mente del Señor a través de la palabra a hacer maldad, vandalismo, robos, destrucción, todo lo que hemos visto. Todas estas cosas cogieron a una iglesia descuidada. Y cuando hablo de iglesia, son todos nosotros, todos los que oyen la palabra, todos los que dicen ser cristianos, fríos o calientes y tibios. ¿Usted se tomaría un café caliente? ¿Usted se tomaría un café frío? ¿Sí o no que sí? Hermano, ¿usted se toma un café caliente o uno frío? ¿Cierto que sí? Pero uno tibio. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, que tenemos que ser calientes, porque frío Él lo desecha de la boca, el tibio, perdón, porque aún el frío tiene la posibilidad de que el Señor lo caliente con su palabra, pero al tibio no. Entonces Dios nos habla en su palabra que toda nuestra lucha, toda nuestra guerra es en la oración, pero que debemos de estar vestidos de toda la armadura, porque el enemigo conoce nuestras vestiduras, porque nos está viendo. Y la vestidura o el arma que no tengamos o la protección que no tengamos, allí nos ataca. Es allí donde nos ataca. Si la persona habla la palabra, pero su vida no es santa, no camina en santidad, no camina con la coraza de justicia, pues es presa fácil del enemigo, a las tentaciones, a las seducciones. Entonces Él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado ese día, seguir preparados, seguir firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, o sea, la pierna debe de estar fuerte. Pero no está hablando solamente de una armadura, sino de ejercicio espiritual. Les decía yo que cuando un futbolista no tiene sus muslos firmes, cuando viene el contrincante, lo empuja con el hombro y como sus muslos no son fuertes, sale volando.
Así es en el fútbol americano y así es en el fútbol soccer, el balompié. Y así es en la vida de los creyentes. Cuando un cristiano o un hijo de Dios no tiene sus muslos firmes en la palabra y en la obediencia al Señor, sino que solamente habla y predica y dice predicar, pero no vive la palabra de Dios, su carácter no ha sido transformado, entonces viene Satanás y lo empuja con facilidad, y con facilidad se cae. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, o sea, la predicación. Se debe no solamente predicar, sino vivir la palabra de Dios. Hoy en día muchos cristianos predican la palabra de Dios, pero no la viven. Entonces está desarmado frente a las potestades de las tinieblas. Porque las potestades de las tinieblas dicen, ese no lo conocemos. ¿Se acuerda que a Pablo le decían, a Pablo conocemos, pero a ustedes? El proceso de la predicación es que primero la palabra me confronta a mí mismo y luego ella solita se encarga de confrontar a los que la oyen, porque ella es agua, porque ella es como martillo que golpea la roca, es como espejo que hace ver nuestras transgresiones a la palabra de Dios. Y luego dice, tomad el yelmo de la salvación, o sea, que mi cabeza esté cubierta de toda tentación, de toda duda y todo temor que Satanás lanza con sus dardos de fuego, los dardos del maligno. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice en el 4:17, en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Fíjese que aquí él está hablando a la iglesia, a cristianos o que dicen que son cristianos, pero que se han apartado. Es que una persona cuando se aparta de Dios no quiere decir que se sale de la iglesia, sino sencillamente ya no hay oración, ya no hay clamor, ya no hay meditación en la palabra, ya su forma de hablar es igual a la de una persona inconversa. Entonces dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, gente que conoció al Señor y ahora viven una vida libertina en todos los aspectos. Entonces, Dios quiere que comprendamos que pensar como el mundo lo hace nos conduce inevitablemente a caminar en impureza, en las cosas que no son de Dios. En el 4:25 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, su palabra es verdad, pero cuando la practicamos somos hombres justos, son mujeres justas. Es allí donde Dios le dice a Abraham que él es justo, porque él oyó la palabra y la obedeció. Entonces la justicia es la práctica de la palabra de Dios. Sigue diciendo en el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, o sea, somos un cuerpo. No todos somos un solo órgano, no el cuerpo todo es una mano, ni es una oreja gigante.
de 1:80 predicando la palabra. No, no somos eso, sino que somos muchos miembros. Los unos son brazos, ayudan a sostener, los otros son la boca, el corazón, la oración, el clamor. Los otros son los ojos, tienen discernimiento de las cosas. Son oídos, tienen discernimiento de espíritus Dios nos está diciendo que somos un cuerpo. Y luego nos dice airados. O sea, usted sí se puede enojar. Claro que sí, por las injusticias. Pero no pequéis. O sea, ¿cómo se peca primeramente? Con las palabras. Pero sí nos podemos enojar, sí podemos enojarnos por cosas injustas. Un maltrato a un niño cuando es amarrado, cuando es colgado, porque todavía lo hacen y le dan duro. Entonces eso produce indignación, enojo, y hay que actuar sobre eso. Pero Él dice que eso no lo cargue usted de odios, sino que haga lo que es necesario para salvar la vida. Eso es un ejemplo, son muchos. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Siempre habrá, dice la palabra de Dios, que habrá personas pobres. Pero que con nuestro trabajo, con el fruto de ese trabajo, podemos brindar ayuda al necesitado. Hoy, la generación que tiene más o menos entre 30, como entre 28 y podría decirse que los 18 años, esta generación que anda haciendo tantas cosas en la calle, es la generación que quieren hacer pensionada, la generación que está reclamando que sean pensionados cuando nacen. Les faltó eso. ¿Y qué de la gente que se ha esforzado, estudiando, que no tenían nada, que sus padres le tuvieron que ayudar? No, mi hijo, no traiga nada aquí a la casa, usted estudie con lo que trabaja, inviértalo en su estudio. Eso es ayudar. Nosotros aquí le damos la comida, usted no paga servicios, usted solamente preocúpese por estudiar. Y si está trabajando y gana dinero, pues páguelo. Otros pudieron trabajar desde muy temprana edad y todavía conservan sus puestos. Conservar un puesto no es fácil. Tienen que aguantarse la presión de los jefes. Si hay un cambio y este sí le gustará mi trabajo, no, usted siga ahí. Pero hoy, jóvenes, cuando le estoy hablando de jóvenes, son personas que ya hasta pasan de los 25 años. Ya les dice esta señora, señor. Quieren pensionarse sin haber hecho nada. Esas son las reclamaciones. Pero yo ahí ya no me meto más. Pero la palabra de Dios está diciendo que hay bendición en las manos que trabajan. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir. O sea, a medida que se trabaja y se hace bien el trabajo, es reconocido y recibe remuneración, o recibe también la firmeza de permanecer ahí. Entonces dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿cierto? Entonces, cuando practicamos con diligencia la sinceridad y la veracidad en todas nuestras relaciones, cuando nos enfrentamos a la ira con rapidez, como que no dejamos que nos gobierne, estamos permitiendo que en nosotros fluya el poder del Espíritu de Dios. Cuando hacemos lo que es justo delante de Dios, lo que es verdadero, porque hoy en día le llaman justo a cosas injustas. Cuando hablamos de justicia es de acuerdo a la palabra de Dios. En el 5:21, pues nos dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, desde el verso 20, mas vosotros
¿no habéis aprendido así de Cristo, o sea, del Señor? Si en verdad le habéis oído, o sea que hay personas que oyen al Señor, son cristianos, son la iglesia de Dios, pero está tibia, ¿sí? Porque aquí está diciendo que si en verdad le habéis oído, o sea que hay gente que en verdad no le oye. Le oye pero para hablarle a otros, mas no para vivirlo. Hay gente que es así. Predican para otros sabiendo que la palabra de Dios habla primero al que predica. Y no le estoy hablando de pastores. Cualquiera que le dé por hablar de Dios. Y si no la recibe, es un carácter que no ha sido transformado. Es una persona que si le dicen algo se irrita, se enoja. Es una persona que no recibe la palabra de Dios, así venga de otra persona, porque cree tener la razón siempre. Entonces dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Yahshua? La palabra. Él nos enseñó con lo que salió de su boca, sus palabras. No seas alguien de los que solo sabe halagar a los demás. Sirve al Señor en todo lo que hagamos, reconocer que es el Señor quien nos ha asignado este puesto de mucha responsabilidad. Efesios 6, verso 5, nos dice la palabra: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. O sea, hay personas que te aparentarán que son servidores de Dios. Y hoy en día, cuando uno ve los estados en el WhatsApp y todas esas cosas que distraen tanto, pues uno puede percibir cómo es el carácter de la persona. Entonces dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo se conoce la voluntad de Dios si no es a través de la palabra? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Pregunta. Pues que nosotros seamos hacedores de esa palabra. Esa es la voluntad de Dios, que conozcamos su palabra, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando uno conoce al Señor, sirve a los demás por amor al Señor. No dice este sí y este no. Y el servicio no es solamente de las cosas materiales. Es que hay gente que no necesita las cosas materiales, así no sean ricos. Hay gente que necesita la palabra de Dios. Antes de ayer estaba en un almacén de ropa y dije, voy a regalarle un detallito a mi esposa. Y había una señora, la señora que me atendió, y hablándole de la palabra, ella me decía, no, es que hablaba de su esposo. Me dice, no, mi esposo me tiene por el suelo, mi esposo ni me determina. Él todo es la mamá. Y empecé a hablarle de la palabra de Dios, de lo importante que es en el hogar que un esposo o una esposa ore por su cónyuge. Es importantísimo que estés orando por tu esposo, que estés orando por tu esposa, que pidiéndole a Dios que transforme el corazón, no solo el de ella o el de él, sino el propio. Y entonces ella vio la situación de otra manera, la vio positiva, vio la situación que sí se puede, que cuando el Señor viene y gobierna en la mente del hombre o de una mujer, pues las cosas suceden, porque es Dios el que empieza a obrar y ya no es nuestra fuerza, ya no es la fuerza de esa señora,
sino que ahora es Dios peleando por ella. Así el hombre haga pesas, así sea muy alto y muy fuerte, es Dios el que está peleando por ella. Es Dios el que está peleando por él. ¿Cuándo? Cuando comienzan a ejercer el poder de la oración, cuando entienden el sentido de lo que somos como hijos de Dios, el poder que hay en nosotros a través de la palabra, porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa. Somos, no está diciendo que seremos, sino que somos. Y que tenemos que renunciar a las cosas negativas del pasado y traer lo nuevo, la palabra de Dios que cada día se renueva en nosotros. Cada día el Señor le exhortaba a Marta porque ella traía palabra vieja. Sí, yo sé, y no sabía nada. Yo sé que en el final de los tiempos resucitará. No, es ahora que necesito que Lázaro se levante. Es ahora que se necesita que el Señor restaure todas las cosas, porque estamos en este mundo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a usar toda la armadura de Dios para afectar nuestro entorno para bien. La oración, el poder que hay en nuestras oraciones en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos fortalece, tu palabra nos alimenta. Tu palabra es nuestra ayuda y nuestro socorro. Padre, hoy ponemos delante de ti nuestra vida y te pedimos dirección. Te alabamos, Señor. La honra y la gloria sea para ti. Padre, no nos vamos a quedar calmados, Señor. Vamos a estar orando. No importa que haya una aparente paz. Esta es la paz del mundo, una paz tensa. Tu palabra dice que mi paz es diferente a la del mundo. Padre, pedimos por esa paz, te pedimos por ese fuego de tu Espíritu en nuestras vidas. Llénanos, ayúdanos, Señor, y fortalécenos. Hoy ponemos nuestra vida delante de ti. Te damos gracias por habernos hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. Bendecimos a nuestros hermanos. Bendecimos a cada persona que nos escucha. Padre, sé tú obrando con tu poder en el nombre de Jesús. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu fidelidad en el poder tuyo. Gracias, Padre, de lo recibido te damos y te damos gracias por toda bendición material y espiritual que tú provees a nosotros. Los bendecimos en tu nombre. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el poder de la sangre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.